Buenos días, Miss. Me presento, soy el estudiante André Gabriel Morales Chinchilla, de segundo básico, sección C. Y el día de hoy vengo a exponerles sobre la Revolución Francesa, iniciando con el origen de esta. Pues la Revolución Francesa tiene su origen a finales del siglo XVIII, un momento de la historia en el que Francia atravesaba una época muy convulsa. La sociedad estaba dividida en estamentos y la mayor parte del pueblo estaba excluida, lo cual dio lugar a que entre 1789 y 1799 se desarrollase la revolución. Si bien es cierto que algunos autores datan como fecha final el movimiento al año 1804, momento en el que Napoleón Bonaparte se corona como emperador de Francia. Ahora hablar sobre algunas características de la Revolución Francesa. Como bien se sabe, para este momento, este evento, este, pues hubieron muchos sacrificios, asesinatos, casi guerra, por así decirlo. Bueno, guerra. Y pues fue muy sangrienta, se quemaron iglesias, se destruyeron castillos, y así. También estuvo provocada como por una multitud de factores como políticos, económicos, morales, religiosos, lo que afecta a una sociedad, por así decirlo. También puso fin al antiguo régimen, sentó las bases de la Declaración de los Derechos Humanos, el feudalismo llegó a su fin y la burguesía comenzó a ganar relevancia. Como segundo tema, tocaré las etapas que tuvo esta revolución. Pues la primera fue el fin de la monarquía absoluta en 1789, que desde el tercer estamento se reclamaba pasar de una división por estamentos a una asamblea nacional en la que el voto fuese individual. Básicamente lo que trata de la democracia y así. Sin embargo, el estallido social de la población culminaría con la toma de la Bastilla un 14 de julio de 1789. Esto lugar significaba mucho, pues aquella prisión era un símbolo de la opresión monárquica. La segunda etapa, el inicio de la monarquía constitucional de 1789 a 1792. Dotada de poder constituyente, la Asamblea puso fin al feudalismo, al tiempo que aprobaba una declaración de derechos de hombre y ciudadano. A continuación, se les legisló para llevar a cabo la separación entre la Iglesia y el Estado. Ya en 1791, Francia contaba con una constitución que establecía una división de poderes y que limitaba el poder del rey, que sería controlado por la Asamblea. En otras palabras, Francia dejaba de ser una monarquía absoluta, transformándose en una monarquía constitucional. Tercera y última etapa en lo que logré rescatar, que habla sobre que dentro de la asamblea cabe distinguir entre dos grupos, que eran los girondinos, eran de carácter moderado, querían una revolución pacífica, limitada al derecho a votar y defendiendo una monarquía parlamentaria. Y aparte estaban los jacobinos, eran revolucionarios radicales, defensores del sufragio universal masculino, encabezados por Robespierre, que sostenía que Francia debía ser una república. Y bueno, estas son las etapas, al menos de lo principal. Como otro tema sería hablar sobre las consecuencias de la Revolución Francesa. En resumen, primera parte fue el final de la monarquía absoluta. Desde el inicio de la revolución, el antiguo régimen llegaba a su fin. Según se fue desarrollando, las consecuencias fueron empeorando para la corona hasta la ejecución del 16º Luis. Más derechos y libertades, otro punto. Uno de los objetivos de la Revolución Francesa era tener más derechos y libertades, aunque cabe destacar que se trata de un proceso que fue ganando enteros con el paso de las desatadas. Este evento sentó un precedente crucial. Otro punto, extensión de los principios de la Revolución Francesa. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad cruzó las fronteras de Francia y se extendió por Europa.
por último, otra consecuencia fue la coronación de Napoleón Bonaparte, a pesar de la lucha realizada, la cual tuvo como consecuencia muchos beneficios para los ciudadanos franceses y europeos. La monarquía absoluta de Luis XVI terminó siendo sustituida por el imperio de Napoleón Bonaparte. Ya por último, pues a contar un poquito sobre quién fue Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Longwood y falleció el 5 de mayo de 1821. Fue un militar y estadista francés, general republicano durante la Revolución Francesa y el Directorio, y artífice de golpe de estado el 18 de Brumaria, que lo convirtió en primer cónsul de la República el 11 de noviembre de 1799. Esta fue mi exposición sobre todo el tema, pues que trata sobre la Revolución Francesa. Como un punto extra, además de mostrarles que vine con mi uniforme, le presento a mi perrita. Estos perros eran casi que, por así decirlo, representantes de los, bueno, eran de la realeza, pues, en Francia. Entonces, para que la vean. Ahora sí, espero tenga un buen día, le haya gustado. Adiós.